Un árbol derribado no es un árbol, es un río que crece entre los hombres. Un río que crece entre los hombres no es un río, es un sueño que en los días de verano se desborda sobre tu tierra seca. Y un sueño que en los días de verano se desborda sobre tu tierra seca no es un sueño. Es la hoguera en la que por un tiempo ha de temblar tu delicioso cuerpo. Pero la hoguera en la que por un tiempo ha de temblar tu delicioso cuerpo no es, como supones, una fuente. Es tan solo un árbol, un río, un sueño que te dice inútilmente que sí, que es mentira, que no lo volverá a hacer. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa Poeta Armada. Mi nombre es Grace Galvez y el poema que acabo de recitar se llama Mutatis Mutandis y le pertenece a mi ilustre invitado, el gran poeta don Hildebrando Pérez Grande, que recientemente ha descubierto que ha nacido en el Cusco. Bienvenido, don Hildebrando. Hola Grace, gracias por la invitación, gracias por la lectura que acabas de hacer de mi poema eh, Mutatis Mutandis. Bueno, aquí estoy a tu disposición después de 300 días de arresto domiciliario, ¿no? Días muy duros, en verdad, pero, en fin, estamos sobreviviendo, a pesar de lo necesario. Así es, así es. Y bueno, qué mejor que la poesía, ¿no? Para que nos dé un respiro. Y aquí me gustaría, a propósito del descubrimiento de que ha nacido usted en el Cusco, recitar un poema que usted ha dedicado al Cusco también, ¿no? Para los ojos muertos del turista, Cusco es un souvenir, un regalo de bodas. Piedra y tiempo, cantado por Neruda, Martín Adán y otros más pequeñicos como Diego López. Para quienes arañan los surcos, Cusco es tierra o muerte. Vale la pena recordarlo. ¿Cómo fue este descubrimiento, don Gilebrando, de que usted ha nacido en el Cusco? ¿Cómo es que usted no lo sabía? Mira, eh, yo creo saber dónde y cuándo voy a morir. Eso lo sé. En lo más íntimo de mí lo sé. Lo que sí no sé es dónde nací. Algunos dicen que nací en Lima, en el año 41, después del terremoto brutal del año 40. Soy producto de un sismo. Y un sismo sentimental probablemente. Otros dicen que nací en Orcutuna, ¿no? Que es un viejo pueblo de la margen derecha del río Mantaro, que está más o menos a 11, 12 kilómetros de Huancayo. Ahí nacieron mis padres, mis abuelos, mis antepasados. Yo creo haber nacido ahí, creo. Pero en algunas otras publicaciones y en una antología de la poesía chilena de los años 70, 80, con esa mala costumbre que tienen nuestros queridos amigos chilenos, me nacionalizaron chileno. Y aparezco, y aparezco como que nací en Valparaíso. No le creo. Sí, sí. Y nuestro amigo, que tú conoces bien también, Marco Martos, a todos les dice que yo he nacido en La Habana, cosa que también empiezo a sospechar. Así es que no sé a quién se le ocurrió decir que yo había nacido en el Cusco, precisamente por ese poema y por algunas canciones que han escuchado. Mm. Por eso te digo que en verdad yo no sé todavía, y espero no descubrirlo además, dónde nací.
¿no? Que quede en todo caso como una especie de leyenda, de misterio. Además, acuérdate lo que se dice, ¿no? Sé misterioso y serás feliz. Excelente. Bueno, don Gildebrando Pérez Grande, además de ser poeta, es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es director académico de la revista de Artes y Letras Martín, premio de poesía Casa de las Américas en 1978. Sus poemas han sido traducidos a otros idiomas como el inglés, francés, alemán y portugués, y ahora también al griego, porque su último poemario, Soledades de Solange, que formará parte de la sexta edición de su Aguardiente Forever, se editará en Atenas, Grecia. ¿Cuándo saldrá esta edición, don Gildebrando? Gracias por recordar lo poco que soy, mira, te agradezco mucho. Soledad de Solange en verdad forma parte de Aguardiente Forever. Tú bien sabes que hay poetas pues que tienen una excelente, notable, variada producción poética, ¿no? Neruda, uno de tus poetas preferidos, ¿no? Llegó a publicar prácticamente casi 50 libros de poemas, ¿verdad? Hay otros poetas más bien que apenas se sorprenden haber escrito uno o dos libros, como Emilio Adolfo Westphal, ¿no? O Carlos Oquendo de Amat, que tiene un solo libro, ¿no? 5 metros de poemas. Bueno, yo no soy un poeta hiperverbal como muchos, ¿no? Más bien me mantengo en la otra orilla. Escribo muy poco y olvido mucho además. Escribo poco por ráfagas. Hay días en que escribo 5, 6, 8 poemas. Un día, fíjate. Son temas, como decir, pues, que me embargan, que me conmueven, que me deslumbran, que me inquietan. Y el único camino que tengo es el escribir. Como te digo, una ráfaga de poemas. Después dejo de escribir varios meses. Hay una especie de sequía, digamos. Y de repente un día sí, vuelvo a aparecer nuevamente. Por eso, para quienes y lo han estudiado bien en mi libro, en Aguardiente Forever, cada libro constituye una unidad temática en su escritura, a su vez las formas discursivas son semejantes. Algún cuaderno tiene una, digamos, forma de escritura tradicional, en otras es más bien experimental, vanguardista. En algunos cuadernos hay un tono muy expresionista, en otros más bien son más lúdicos, ¿no? Con una suerte de humor apagado, ¿no? Como diría mi amiga Rosa Larco, son variaciones sobre un mismo tema, ¿no? ¿Verdad? Eh, Como que se pudiesen haber sido escritos con diversas manos. Pero dialécticamente eh, lo que se busca es la unidad en la diversidad. En todos esos cuadernillos, incluso los que van a aparecer ahora en Atenas, que son como 40 poemas traducidos al griego, en todo lo que prevalece, lo noto claramente con cierta distancia del lector, es el tema de la soledad. Sí. Yo puedo estar reunido con muchas personas, puedo estar, como se dice, pues, ¿no? En un lugar público, pero no hay más solo que yo, como se dice, ¿no?
Mire, me El dice, libro es el discurso de una soledad, ¿sí? Imparable, insobornable. soledades ¿Sí? de soledad. Claro, ¿no? Claro, Incluso se en puede la, comentar. ¿Mm? Soledad Solange, Solange es un nombre, ¿no? Femenino, ¿verdad? Es un préstamo lingüístico, pero es Sol Ángel, ¿no? La mm, traducción de francés, el soleil, ¿no? El sol, la luz, ¿no? El ángel, en fin, el amanecer del mundo, el alba del mundo. Entonces, es la soledad plena la que a mí, en todo caso, pues me seduce enormemente, ¿no? Y no es tanto, fíjate tú, como ahora, que en estos momentos, en estos días, 300 días ya en nosotros, ¿verdad? Que estamos viviendo esta incertidumbre, este desconcierto, ¿no? ¿Acaso el temor a la muerte, ¿no? Yo te confieso que no es que le tengo un miedo a la muerte, ya lo han dicho otros poetas, seguramente lo recordarás tú, ¿verdad? claro. Pero a mí lo que me aterra es pensar qué dirá nuestro amigo Gustavo Espinosa cuando yo me vaya. ¿Por qué No le me hace? imagino, porque el Gustavo va a organizar con toda seguridad, ¿no? Un homenaje en la Casa Museo Mariátegui. Por Y de supuesto. tan solo pensar lo que va a decir, me vuelvo a morir, te juro. Eso es lo que me da más miedo, no morir, sino lo que van a decir de mí. Y peor aún, lo que va a hacer Marco Martos. Estoy seguro que aún cuando mi cadáver está tibio, insepulto, él va a publicar algunos poemas, según él, inéditos míos. Y yo le he confiado alguna vez, pero yo nunca le he confiado ningún poema a Marco. Entonces, Bueno, acá ese ya sí es un temor de poeta. tenemos la confesión aquí ya. No, Pero, estoy pero jugando con amigos que aprecio y que saben que a usted, don Gildebrando, le han hecho ya un homenaje en la Casa de la Literatura y justamente han mencionado esto que usted ha dicho hace un momento, que usted es poeta de un solo libro, ¿no? Su gran libro, Aguardiente Forever, sí, ¿no? gracias, sí, Estoy esperando la sexta edición para ya tener todo completito, lo último. gracias. Bueno, No, mira, perdóname, el año pasado pensaba publicar con Teófilo Gutiérrez, el editor de Hipocampo, mi editor, ya habíamos convenido, habíamos arreglado, ¿no? El libro, en realidad, para que pudiese publicarse la sexta edición. Pero vino pues, ¿no? La pandemia y entonces todo ha quedado postergado. Esperemos que ahora, este año, tal vez en abril, que es el mes de las letras, o un poco más adelante, cuando se alivien esas tensiones y haya también formas para poder eh, publicar físicamente el libro, con Teófilo Gutiérrez, mi editor, haremos la sexta edición en la que sospecho será la edición definitiva, ¿verdad? Quiero cerrar Aguardiente Forever, incluyendo incluso la edición de Soledad de Solange, que formará parte también, ¿no? De la última, digamos, la última zona de poemas que tengo, eh, que además son recopilaciones de antiguos poemas que he ido recuperando. ¿Mm? He sido muy, tal vez, ahí sí tienen razón mis amigos, he sido muy descuidado, ¿no? Muy desaprensivo con mis propias cosas, pero cada vez me sorprendo releyendo viejos libros, de repente encuentro un poema y otro poema. Y eso es lo que he estado justamente ahora eh, organizando, ¿no? Además, estimulado también porque algunos poemas míos que datan del año 67, fíjate que toda una vida, hace más de 50 años, 68, 69, 70,
algunos poemas que sí están en la primera edición de Quipus, de Aguardiente, hoy día musicalizados, algunos de ellos como Guaynos, como Yaraví, como Pasacalles, e interpretados maravillosamente por Consuelo Gerí, por Margot Palomino, por Richard Villalón, por el Kid Escobar y por otros artistas, intérpretes a quienes les agradezco muchísimo, pues han encontrado su propio camino, su propio derrotero, su propio destino, cosa que a mí me halaga, es verdad, pero también me crea mayor responsabilidad en cuanto a la escritura, en cuanto a la renovación de las formas discursivas y sobre todo tratar de lo que siempre he querido hacer, ¿no? Hacer una suerte de fusión entre los ritmos tradicionales, la métrica tradicional, con eh, la vanguardia, es decir, ¿no? Con formas escriturales eh, más frescas, ¿no? Más renovadas, a partir pues, de los grandes poetas de Occidente, ¿no? Que sin duda alguna, empezando por Vallejo, por Juan Gelman, hablando en español, como se dice, eh, abre un derrotero increíble, un camino sin límites, ¿verdad? Don Gilebrando, ¿para qué sirve la poesía? Mira, ahí está Gustavo. Me Sí, comprometo a no programar ningún homenaje a Yoruba. No te lo dije, pues, se sí, muere de ganas de organizarlo con tal de hablar. No, se no, acaba de comprometer, pues ya lo tenemos en video. sí, sí. Un saludo a Gustavo, con quien trabajo en muchas cosas. Bueno, y una pregunta seria que le hice hace un momento, ¿para qué sirve la poesía, don Gilebrando? Mira, si yo lo supiera, no estaríamos conversando ahora. Mira, yo no sé si sirve para algo realmente. A veces pienso que no sirve para nada. Ya tú ves, hace 3, 4 semanas, un presidente, ya ni sé cuál, porque cada día cambiamos de presidente, ¿no? Terminó citando a Vallejo y para qué, ¿no? Vallejo debe estar revolcándose allá en los Parná, de rabia, ¿no? Se está traficando mucho también la imagen, la figura y la poesía de Vallejo, ¿no? Pero a tu pregunta, en fin, yo pienso que en tanto y en cuanto la poesía expresa de manera insobornable lo más íntimo, lo más auténtico de cada uno de nosotros, ya es suficiente. No sé si sirva para algo. Hace 4 o 5 días leí en los diarios que una historiadora, McCoy puede ser, había dicho, la poesía no es suficiente. Bueno, no sé qué entenderá ella por poesía, ¿no? Se refería en realidad, pues, ¿no? Al uso que le están dando. No hay político que no termine o abra su discurso con Vallejo, ¿verdad? Seguramente se refería a eso, ¿no? Pero yo vuelvo a lo más eh, íntimo que tengo conmigo mismo, los diálogos que tengo conmigo mismo. Yo no sé si la poesía sirva para algo, pero sí sé que es la expresión más íntima, ¿no? Más insobornable, más legítima, más auténtica que uno puede expresar. Sí. ¿Usted cree que hay una diferencia entre el número de personas que leían poesía antes y los que leen poesía ahora? ¿Ha cambiado mucho eso? Bueno, yo creo que sí, ¿ah? Es decir, hablando como profesor en este caso también, ¿no? Con mi experiencia docente, tanto en San Marcos como en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de la que me aprecio ser profesor en estos años, pues yo veo que sí, que los estudiantes, que los jóvenes
ahora comparten más los poemas, comentan más, ¿no? Y lo sé porque te preguntan, ¿verdad? Te dicen, profesor, este poeta, ¿qué tal está? ¿Qué tal este? ¿Qué libro? ¿Conoce a tal autor? ¿No? He encontrado. Y tal vez ahí también, en este caso, lo positivo del Facebook, o de estas cosas que yo no manejo, en realidad soy ¿no? un negado para estas cosas, ¿verdad? Por antonomasia, la verdad. Soy un dinosaurio frente a estas formas de comunicaciones virtuales, pero yo entiendo que por ahí también, ¿no? Están eh, conociendo, acercándose a los poemas, ¿no? Y por otro lado, pues mira, hablando editorialmente, que es un poco lo que también conozco, si tú ves las propuestas editoriales en Lima nada más en estos últimos años, los editores independientes, como así se llaman, ¿no? Mm, ¿Cuántos editoriales independientes jóvenes? Que yo saludo, la verdad, ¿no? Y los felicito, el esfuerzo, sé el gran esfuerzo que hacen para editar 200, 300, 500 ejemplares de un joven autor, de una joven poeta, mm, joven poeta. Eso ya estimula, ¿no? sí, Eso levanta el espíritu, ¿no? Frente a tanta ignominia, ¿no? Tantas cosas oscuras que vemos en nuestro país, que la poesía también puede ser un aliado nuestro. así es. Usted dijo en una entrevista que los poetas son elegidos por los dioses, pero Vicente Sí, eso he Huidobro, dicho, Dios mío, sí, usted eso lo he dicho. dijo, sí, Mira, pero Vicente Huidobro decía que el poeta era un pequeño dios. ¿Quién tiene la razón? O en todo caso, ¿qué opina usted ahora? no, seguramente estaría jugando en esos momentos con las palabras, un poco refiriéndome, no recuerdo haberlo dicho, pero si tú lo dices, lo acepto. Le voy a pasar el Eh, video. claro, mira, seguramente estaba recordando o jugando con las palabras de Vicente Huidobro, ¿no? Recordarás que Vicente Huidobro, el año 16, ¿no? Recuerdo mucho la fecha, porque es un texto que siempre he citado en los talleres de poesía y en conversaciones con jóvenes poetas, ¿no? En algunos poemas, en su arte poética, ¿no? Cuando él dice, pues, el poeta es un pequeño dios, textualmente lo dice, ¿no? Y cuando dice cuídate de la coma, ¿no? O cuídate, perdón, de los adjetivos, ¿no? Esa es una regla elemental, que no sé si me ha servido a mí, pero siempre lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Cuando un adjetivo no da vida, mata. Mira tú, Huidobro, 1916. Cuando un adjetivo no da vida, mata. Yo creo que Borges leyó eso y de ahí aprendió a adjetivar de la manera espléndida y maravillosa, como es cada adjetivo que utiliza Jorge Luis Borges, ¿no? Así es. Bueno, en relación a que es un dios, pues sí, yo creo que es un dios. Pero los dioses nacen y los dioses mueren, los dioses sufren, ¿no? Como yo. Eh, Los dioses son mortales. mire, En todo caso, mire, los dioses modernos, digamos, ¿no? los dioses poetas. Los dioses atípicos, ¿verdad? Sí. Mario Vargas Llosa dice que él sigue una disciplina para él escribe el número de ¿No? horas en las mañanas. Te Ah, escuché un poco, se ha cortado. Perdón, Mario Vargas Llosa decía. que él tiene una disciplina para escribir sus novelas. Él escribe cierto número de horas en las mañanas. ¿Es posible hacer esto para la poesía o se debe esperar a la inspiración? A ver, aquí hay varias cosas, ¿ah? Mira, en principio, eh, la tarea, el trabajo de un novelista, o incluso de un cuentista, de un narrador, es totalmente distinta a la de un poeta, ¿no? Eh, el narrador, como en este caso Mario Vargas Llosa, tiene que hacer un plan,
disponerse a una larga batalla, manejar sus huestes, quiero decir sus personajes, sus historias, sus tramas, sus misterios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, puede haber un improntus poético de repente, pero él ya tiene un plan, un trabajo, una historia que discurrir, que reinventar a cada momento en todo caso. Pero yo no sé, pues en todo caso habla por experiencia propia, ¿no? Lo mío en realidad es un relámpago, es un flash, ¿se da cuenta? ¿Me escucha así? ¿Me escuchas? No, 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 no te escucho, ¿sí? Sí, sí, sí le escucho. Ah, ya. Entonces te veo un poco, estoy Sí, viendo sí le un poco. escucho. En todo caso, mira, te decía que en el poema, que el poema en sí, ¿no? En verdad es un relámpago, una luz que te ilumina. Y que si la imagen que se te vino a la cabeza desde el corazón o de donde sea, pues si no lo has escrito se te va. Difícilmente podrás recuperar ese instante, ese momento, esa secuencia, ¿no? Entonces son diversas las estrategias de creación, ¿no? La estrategia creativa que tiene un narrador, su disposición al trabajo, tiene que manejar fichas, nombres, lugares, horas. ¿Te imaginas a un poeta? Eso no puede hacer, Claro. ¿verdad? Entonces, el narrador discurre, describe, ¿no? Imagínate a Proust, pues, ¿no? Describiendo una vieja puerta, ¿no? Por el camino de Swan, 4 o 5 páginas dan solamente para describir una puerta. Eso es poético, por supuesto que es poético, ¿no? Pero volviendo al texto, al poema, pues lo que busca el poeta es escribir, capturar ese momento, ¿no? Ese instante, con palabras, ¿no? De acuerdo, obviamente, también a sus posibilidades, a sus propias fuerzas, ¿no? Así es. Y aquí me gustaría recitar un poema que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Mariposas. De todas las muchachas que acamparon en mi vida, fuiste tú, la reina del feeling. Qué gracia, qué galope, qué frenesí de relámpagos y hierba santa bajo aquel cielo serrano. Un puñado de mariposas insaciables coronaba la frente de tu fresa silvestre. De todas las muchachas que incendiaron la vieja torre de mi vida, tú fuiste la reina del feeling. Flor de muchacha, decían mis vecinos. Flor de un día, flor del otro, flor de cementerio. Qué belleza, qué belleza y me encanta cómo usted ha castellanizado, ¿no? Esta palabra del inglés feeling, ¿no? Y usted lo ha escrito así, feeling, ¿no? Ah, bueno, en realidad tú habrás visto, ¿no? El texto, como yo lo decía al empezar esta conversación grata contigo que tengo ahora, eh, en algunos cuadernos que constituyen Aguardiente Forever, utilizo diversas formas tradicionales. Este tiene un aire de epigrama, por ejemplo. Quiso ser, en todo caso, ¿no? Recuperar esos viejos aires del epigrama, ¿no? En donde hay una ironía, una burla y también un ataque sutil o abierto, ¿te das cuenta? Como en algunos otros poemas, ¿sí? Sí, sí. Y pues nada, que es la fugacidad del amor, ¿no? Ya lo han Usted, dicho los ajá, poetas y todos, ¿no? El amor no es eterno, nada es eterno, todo cambia, todo es un mutatis mutandis. Sí. usted dijo hace un momento que cada uno también escribe según sus posibilidades, ¿no? Y yo le pregunto, ¿cualquiera puede escribir poesía? ¿Cualquiera que se lo proponga podría hacerlo?
Bueno, mira, yo creo que en esos tiempos se ha sobredimensionado, ¿verdad? La tarea o el papel en la sociedad de un poeta. Y a veces también se minimiza, se mira, yo lo voy a decir claramente, ¿no? Con cierta envidia, con cierto rencor, ¿no? A quien escribe poemas. Eso lo he visto, lo he notado, lo he percibido. Y lo he compartido esta experiencia con otros amigos poetas que han sentido lo mismo, ¿no? Hay una especie de sobreimportancia, sobredimensión histórica que se le da al poeta, o se le trata de ocultar, o a través de su palabra enmascarar situaciones también, ¿no? Casi se utiliza como una pantalla al poema o al poeta, ¿no? Entonces, si me dejas, tú que eres nerudiana, si me permites una pequeña anécdota de Paco Bendezú, el entrañable Francisco Bendezú, gran poeta, ¿no? Poeta de Twilight además, ¿no? Que era nuestro profesor de retórica en San Marcos en los años 60. Y Paco contaba que él en los años 54, 55 salió a vivir en el exilio, ¿no? Desterrado a Chile por sus relaciones con la juventud comunista peruana, cuando al partido solamente ingresaban los héroes, ¿no? Y entonces Paco se fue a Santiago y claro, con toda ilusión de conocer a Pablo Neruda. Apenas llegó, partió hacia Isla Negra, el buen Paco. Y por en fin, los mensajes que había recibido Neruda, de que viajaba un poeta joven, ligado a ellos, etc., lo recibió. Y lo primero que Paco le dijo, dándole la mano a Pablo, le dijo, maestro. Y Neruda le dijo, ¿tú recuerdas la voz de Neruda? Sí, Mi claro. querido Paco, en Chile no se dice maestro a los poetas. Maestro es el carpintero. Yo soy un humilde poeta. Eso contaba Paco. Le sale maravilloso Los, los poetas son seres comunes y corrientes. Salvo que esos seres comunes y corrientes tienen algo, pues. Tienen feeling. Es indescriptible, eso, esa marca indeleble, invisible, ¿no? Que los hace correr a su escritorio, coger un papel y escribir. Nada más. Lo demás, mira, ¿en qué se diferencia un poeta de cualquier otro oficio? ¿No? Bueno, sí. Y en qué momento una persona puede llamarse a sí mismo poeta? ¿Y en qué momento usted se reconoció como tal? Mira, esa sí es una pregunta muy, muy, muy delicada, muy fina y muy comprometedora también. Pues hay poetas que tienen una autoestima, ¿no? Un alter ego colosal, ¿no? Brutal, digamos, ¿no? Y a donde van, lo primero que dicen, yo soy un poeta. O se Así. comportan, no sé qué cosa será comportarse, pero se comportan y caminan como poetas, hablan como poetas, ¿no? Aman como poetas, discuten como poetas. Es decir, hay una especie de halo, ¿no? Que no sé de dónde sale, y tú lo miras, es un poeta. Bueno, esos son pues algunos, ¿no es cierto? Hay otros que no, pues hay otros que tratan más bien de no ser visibles, ¿no? Ser del común, vivir una vida
cotidiana, común, amable, tranquila. En donde sí se pelea es en su escritorio, con la página en blanco, y no saber qué hacer, ¿no? Quiero escribir y me sale espuma, ¿no? Vallejo, ya parezco el presidente, ¿te das cuenta? Sí, pues. Ahí, Eh, mira, veo, estoy viendo a Ana María Escobar. sí, le mando Hizo saludos. recordar inmediatamente a mi maestro y gran amigo Alberto Escobar, de quien siempre guardo memoria, por supuesto. Uno de los grandes, ¿cómo decir? Pues, ¿no? Uno de los grandes dones que me dio San Marcos fue conocer a Alberto Escobar, a José María Arguedas, a Washington Delgado, a Javier Sologuren, que los tuve como profesores, ¿no? Mira ese lujo, ¿no? Tener como profesores a gente tan sabia, ¿no? En fin. Y en ese ambiente justamente estudiantil también conoció a Javier Heró y usted comentó que la muerte de Javier Heró trajo muchas preguntas como cuál es el papel de la poesía, si basta un poema para cambiar la realidad o también uno debe involucrarse y ser protagonista. Y usted dice que el compromiso debe ser total. Y yo le pregunto, bueno, que el compromiso debe ser total en cuanto a ser protagonista de la historia y de la poesía. ¿Se siente usted así? ¿Se siente usted protagonista de la historia y de la poesía? Mira, yo particularmente pienso, pues que uno debe ser responsable de sus actos, de sus pensamientos, de sus quehaceres, ¿verdad? Se dice pues que uno debe ser partícipe o protagonista de su tiempo y de su historia. Bueno, yo he tratado de la manera más honrada ser justamente un hombre o una persona que vive y asume su tiempo y su historia. Y ese tiempo y esa historia, digamos a partir de los años 60, ¿no? En el Perú y en América Latina, estuvo signada por un hecho histórico que a mi modo de ver, y lo acabo de señalar hace algunos días, lo he expresado hace algunos días, creo que el hecho histórico más trascendente de nuestra América en el siglo XX ha sido y es la Revolución Cubana. Seguramente habrán otros hechos, sin duda alguna, que recordar y guardar memoria de ello, pero la que ha conmovido nuestra historia, la que ha asignado nuestro tiempo, y no a una, sino a varias generaciones, ha sido la Revolución Cubana. Que ahora, después de 61 años, sigue dando ejemplos de dignidad, de coraje, ¿no? De resistencia a un imperio que además en estos momentos estamos viendo, se está derrumbando, ¿no? Y aprovecho esta ocasión para volver a decirlo públicamente. Yo soy de aquellos que condenan el bloqueo norteamericano. Basta ya de estas medidas inhumanas, injustas, a un pueblo que heroicamente quiere ser dueño de su destino, construir su propio destino. Bueno, en ese marco de los años 60, pues yo tenía 15, 20 años y sentí ese llamado de la historia y del tiempo. Y como muchos de mi generación, creímos, ¿no? De la manera más sana, ¿no? En esas utopías. Nos entropamos a las utopías, a los quehaceres revolucionarios por un mundo mejor.
la creación de la creación, en primer lugar, del socialismo real, concreto, cotidiano, es muy duro. He tenido oportunidad de verlo en varios países. No es fácil, pero creo que es una opción valedera frente a otros escenarios más duros, más terribles, más inhumanos. Y si uno piensa que debe aportar con algo, pues enhorabuena, lo podemos hacer de diversas maneras, en los diversos oficios y también en la poesía. Lo que sí yo creo, y esto lo saben mis amigos y mis alumnos en San Marcos y la Ruiz de Montoya, que el primer compromiso de un escritor y de un poeta es con la palabra, con el lenguaje. Ese es nuestro mayor desafío, ¿no? Recuperar la esencia, el sentido del lenguaje. Tratar de expresar de la manera más hermosa, más bella y más convincente nuestros quehaceres, nuestras ilusiones. Yo sé también, y no lo sé porque ya estoy en una edad que cada vez se deteriora más, sino por la experiencia propia. La poesía no va a cambiar el mundo, lamentablemente, ¿verdad? Si no, pues nuestra tarea fundamental de todos sería amanecer y leer un poema y ya cambió el mundo, cambió la realidad. Tú lo sabes bien, ¿no? La realidad la cambian los pueblos, los colectivos sociales. Y en esos cambios hay que enfrentarse a muchos sinsabores, a muchos reveses, a muchas derrotas transitorias. Ya lo decía alguien que la historia lo ha marcado para siempre, ¿no? En una revolución se triunfa o se muere si esta es verdadera, ¿verdad? Y en buena hora que la poesía, que la escritura, que las artes, que la música, que la pintura acompañen esta empresa global, planetaria, para cambiar el mundo. Pero no le demos tanta responsabilidad, por favor, a los poetas, a los artistas. No. Lo que ocurre es que la política es tan importante, tan trascendente, que pienso yo, ¿no? No podemos dejárselo en manos de los políticos. Es cierto. Y aquí quisiera citar una reflexión suya justamente sobre el quehacer del poeta en nuestra realidad, en el Perú. Usted dice, bien sé que escribir en un país como el nuestro es un privilegio, un desafío, un no dejarse morir inútilmente. Escribir es un poder que muchos no alcanzan por la miseria, el desamor, las injusticias sociales que impunemente se perpetran en nuestro medio. Me pareció muy duro, aunque necesario, decir lo difícil que es escribir en un país como el Perú, ¿no? Sin embargo, se le llama al Perú tierra de poetas, ¿no? ¿Cómo así? Es otro de los mitos también, ¿no? Como el Perú es tierra de arqueros, decíamos, ¿no? Y todos los últimos arqueros de la selección peruana han sido nacionalizados, o uruguayos o argentinos. Son los mitos, es la prensa que va levantando, ¿no? Con sus adjetivos grandilocuentes, creando escenarios falsos, en verdad. Pero en fin, la verdad es que no sé cómo sortear esta pregunta, si pudieses. Mi pregunta es, ¿cómo a pesar de lo difícil, ¿no? Del privilegio que usted señala que es escribir en un país tan
injusto como el nuestro, ¿no? Tenemos a tantos poetas de renombre, ¿no? Nuestros poetas universales que ya no están, los que ustedes, ¿no? Usted, por ejemplo, don Gilebrando, Marco Martos, que están, ¿no? Bueno, mira, aquí puedo compartir contigo unas palabras de un gran poeta peruano, ¿eh? Contemporáneo de Vallejo, ¿no? Y que escribió un libro muy hermoso sobre Vallejo, Xavier Abril, ¿no? El gran poeta Xavier Abril, del descubrimiento del alba, ¿no? Abril tiene un libro que se llama Difícil Trabajo. Eso es la poesía, es un difícil trabajo, ¿verdad? Hay que asumirlo como un difícil trabajo, como un desafío, un reto. Yo particularmente pienso que no basta pues que los dioses nos iluminen o que estemos inspirados, ¿no? O seamos la mano guiada por algún don divino o alguna mano divina, sino que está la tarea, el esfuerzo, la creatividad de cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? De acuerdo a sus habilidades, a sus saberes. Así. ¿Y cómo ve el escenario poético actual? ¿Y a futuro, ve un futuro promisorio para la poesía en el Perú? Bueno, entre mis habilidades no está la de la adivino, pero yo creo tener otras habilidades, pero menos la de adivinar el, no. Pero se dice, y yo creo esto realmente, que en poesía no hay países subdesarrollados. Todo pueblo, toda cultura, toda población que se manifiesta a través del lenguaje humano, pues también se expresa en diversos tiempos, diversas circunstancias, diversos escenarios, en poemas, canciones, mitos, etc. Entonces yo creo que sí, que aquí en nuestro país, felizmente tenemos, hablando de olas, ¿no? Ya dicen que estamos en la segunda ola y qué sé yo. Bueno, en la poesía también se dan estas olas, ¿no? Esa gran ola, por ejemplo, de los años 20, ¿no? Con los poemas de José María Guren, ¿no? Los de Vallejo, los de Carlos Oquendo de Amat, y los de los años 50, ¿no? Con Blanca Varela, Jorge Eduardo Bellos, César Moro, ¿no? Washington, Prado, Pablo Guevara, Paco Benguesú. Y en el 60, imagínate, ¿no? Calvo, Cisneros, Eloy, Hernández, Marcos, Mujer. Entonces, después vienen, en los 80, 90, vienen grandes voces que están ausentes, en verdad, en la escritura y en la literatura peruana. La voz y la escritura de la mujer, ¿verdad? Carmen Oller, Rosela Di Paolo, Victoria Guerrero, Mariela Dreyfus, Patricia Alba. Mira, cada quien expresa realmente un mundo fascinante para nosotros los lectores. Sus poemas a mí particularmente me deslumbran, me conmueven, me desafían incluso, ¿no? Y me da una mucha alegría compartir amistades con muchos de ellos, ¿no? Y sí, como te digo, es difícil predecir, ¿verdad? Es difícil predecir, pero tal como están las circunstancias, quién sabe si en estos momentos hay algún joven que ya esté escribiendo de una manera radical, que está renovando la escritura, el lenguaje, como lo hizo Vallejo el año 21, 22, cuando publicó Trilce. Recuerda, y Trilce justamente es un buen ejemplo. ¿Recuerdas tú que cuando se publica Trilce el año 22, a los pocos meses se va a Europa
Vallejo con la idea de que, ¿no?, él es el culpable de todo, le dice una carta a su hermano, ¿no? Nadie lo entendió. Y creo que hasta ahora no entendemos totalmente el discurso vallejiano, ¿verdad? Entonces, pues, hay poetas que a lo mejor ya están escribiendo y que mañana más tarde formarán parte de ese gran discurso, ¿no? Desde el sentido de pertenencia que tenemos, ¿no?, en un país tan rico, de una diversidad cultural extraordinaria, en un país con más de 50 lenguas en la Amazonía, ¿no? Incluso, pues, el mundo andino, que podemos verlos expresados, ¿no? Sí. Don Gilebrando, para concluir me gustaría presentarles a todos los que nos están viendo lo que usted comentaba hace un momento, que muchos de sus poemas han sido musicalizados y uno de sus poemas más célebres, que se llama A Silvia de Nuevo, ha sido musicalizado bellísimamente en Yarabí. Y me gustaría a todos presentarles este hermoso poema cantado, ¿no? Y aquí lo van a escuchar, por favor. Se los presentamos. Qué penas estoy pagando bajo el sol de Julián, Silvia. No hay delicias, hay quebranto en la dulce tierra mía, Silvia. No le arranques a mis labios cuchillo de tus besos, Silvia. No le arranques a mis labios cuchillo de tus besos, Silvia. Oh, mi dueña, mi tirana, mi guitarra arderás en mi memoria, nunca más entre mis brazos. Arderás en mi memoria, nunca más entre mis brazos. Oh, mi dueña, mi tirana, mi guitarra
arderás en mi memoria, nunca más entre mis brazos. Arderás en mi memoria, nunca más entre mis brazos. Ay, sí. Ya. Muchísimas gracias por habernos entregado estos poemas, don Gilebrando, por haber estado aquí. Ha sido un verdadero honor y un placer conversar con usted, un poeta armado. Gracias a ti, Grey. Con lo poco que queda de mí, te agradezco infinitamente. Hasta pronto. Lo abrazo, hasta pronto, don Gilebrando. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos como siempre el próximo sábado a las 11 de la mañana en su programa Poeta Armado. Hasta luego.